Abrir sus Biblias en la primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo, vamos a estar leyendo hoy día en el capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al versículo 20. Solamente vamos a estar leyendo 3 versículos. Espero que lo hayan encontrado y leemos juntos la palabra del Señor. Dice así entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al versículo 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén, hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades, mis amados hermanos. En la semana, el día miércoles a las 8 de la noche, tenemos nuestro culto de oración, al cual están cordialmente invitados. Asimismo, el viernes o los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos, al cual también están todos cordialmente invitados. Y el día de hoy, guardando este hermoso día del Señor, con este culto que parte a las 11, con una serie de estudios en el intermedio y terminando a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico, al cual también invitamos a todos y invitamos a que inviten, ¿no?, a conocidos para que puedan escuchar, oír el glorioso mensaje del Evangelio. Dicho esto, hermanos, vamos al sermón del día de hoy que tiene por título Militemos la buena milicia. A modo de introducción, ya sabemos, ¿no?, y nos damos cuenta de que estamos terminando el primer capítulo de la primera epístola a Timoteo. El día de hoy terminamos el primer capítulo, han sido 44 sermones de este primer capítulo, y yo creo que ya más o menos los que han seguido, ¿no?, la predicación de esta epístola, más o menos entienden el contexto en general. Brevemente lo repasamos. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que por favor se haga cargo de una situación en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso se habían introducido falsos maestros para de alguna manera pervertir la doctrina enseñada a los santos. Y el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, a su hijo espiritual. Ya sabemos que Timoteo es un colaborador del apóstol Pablo y alguien de confianza del apóstol Pablo. Y el apóstol le pide a Timoteo, a pesar de su juventud, que se haga cargo de este problema. Y ahí le da una serie de indicaciones. Por ejemplo, le dice que calle a estos que están enseñando estas cosas. Le pide que se encargue de que la iglesia no los oiga. Pero a la misma vez le dice que él se encargue, ¿no?, de vivir de manera fiel. Y el apóstol Pablo se introduce, ¿no?, después a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él ha sido llamado, ¿no?, al ministerio a pesar de su indignidad, que básicamente es lo que hablamos la semana pasada. Como el apóstol Pablo da gracias y gloria a Dios por que a pesar de su indignidad, porque era un perseguidor de la iglesia, ha sido llamado al ministerio. Lo que con esto hace es proyectar y de alguna manera apuntar toda la gloria de su ministerio y todas sus obras a Cristo, al Señor. Es el autor y consumador de la fe y es el dador de todas las cosas. Por tanto, todo lo que el apóstol Pablo pudiera hacer no le da gloria a él, sino que debe apuntar hacia la gloria de Dios. Bueno, dicho todo esto, que tiene que ver con el capítulo 1, el apóstol Pablo se introduce a dar una exhortación en este capítulo que tiene justamente que ver, ¿no?, con la defensa de la verdad. Vamos a ver el día de hoy entonces qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando por medio de la palabra. Vamos al texto entonces para que podamos ir al punto. Versículo número 18, que es el que leímos por primera vez, o sea, que leímos primero el día de hoy, es el que dice lo siguiente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo entonces en este fragmento introduce un mandamiento. Un mandamiento que le da a su hijo Timoteo. Vamos a aclarar, claramente no es un hijo en la carne, Timoteo, del apóstol Pablo, pero ciertamente el apóstol Pablo lo ama, lo quiere, ¿no?, como un hijo.
es un hijo espiritual para él, pero realmente el amor es evidente, ¿no? Del apóstol Pablo a su colaborador, y no es la primera vez que le dice hijo, y no va a ser la última, ¿no? En la cual se refiere a él con mucho amor, lo respeta y lo quiere como un hijo, y le encarga a él. Aquí es toda una clara manifestación de la confianza que pone en Timoteo. ¿Se imaginan quién sería capaz, quién tuviera los méritos, el carácter, el testimonio para que el apóstol Pablo le encargara tal tarea? Si el apóstol Pablo nos conociera a nosotros, a todos nosotros, y aquí la pregunta se la hago a usted directamente, ¿le encargaría a usted al apóstol Pablo que se hiciera cargo de algún problema en la iglesia? Yo creo que difícilmente, ¿no? O sea, lo que había evidentemente en Timoteo era una vida entregada al Evangelio y un testimonio fiel. De hecho, en el apóstol Pablo no había ninguna duda de que Timoteo era salvo. ¿Por qué? Porque el carácter de Timoteo era un carácter firme, era un hombre entregado al servicio. Y el apóstol Pablo le encarga a este hombre que se haga cargo de un problema a pesar de su juventud. No sabemos la edad que podía tener Timoteo, quizás 15, 16, 17 años. Hay toda una especulación en esto, pero era un hombre joven, era joven, pero aún así joven era ejemplo de la fe. Tanto así que el apóstol Pablo le encarga a este hombre, te doy un encargo, te doy un mandamiento. Ya sabemos que la epístola le da varios mandamientos, pero el mayor es, anda y resuelve un problema que se está generando en la iglesia de Éfeso. Esto a nosotros nos debería confrontar profundamente. Debe partir confrontándonos. ¿Por qué? Porque cada uno de los que profesan la fe deberían ser dignos de ser llamados a una tarea, ¿no? En el Evangelio. Deberían tener todos los creyentes tal testimonio que ya sea un superior, un pastor o cualquier hermano en autoridad, confiara en el creyente para darle ciertas comisiones. Pero no es lo que sucede, hermanos. Lo que sucede el día de hoy con el cristianismo que vivimos hoy, y particularmente con el cristianismo que vivimos en Occidente, es que de manera muy crítica, pero de manera muy real, el cristianismo que se vive en este lado del mundo es un cristianismo cómodo. Es un cristianismo sensible, hipoalergénico, donde toda la gente, todos los creyentes tienen una serie de estorbos que la verdad que son insignificantes. Y ojo con esto, no estoy menospreciando sus problemas, pero a la luz de lo que debería ser el testimonio de un verdadero creyente, sí, son insignificantes. Tropiezos insignificantes que se transforman en verdaderos, no sé si estorbos o verdaderos impedimentos para el ejercicio de la fe. Pequeñas sutilezas se transforman en impedimentos de la fe para la iglesia de este tiempo. Y eso, hermanos, es impresentable. Hoy día estábamos orando por la iglesia perseguida, iglesia que el día de hoy está siendo perseguida, hermano. Es muy triste lo que está sucediendo con la iglesia. Y nosotros, en vez de poder mirar a nuestros hermanos para verlo como ejemplo, seguimos ahogándonos en pequeñas sutilezas. Es que salí de mi comodidad. Es que me tengo que esforzar para eso. Es que no me siento bien para hacerlo. Es que el día de hoy no tengo ganas. Yo me pregunto realmente, los hermanos que están viviendo en estos contextos, ¿tienen tiempo para pensar en sus sensaciones? ¿En cómo se sienten? Si no les da flojera, si es que tienen ganas o no tienen ganas. Antes de ayer veía el video de un varón, un hombre, en una habitación llena de cadáveres. Y él decía, ahí está mi hija, esa es mi esposa, ahí está mi papá, mi mamá. Vinieron en la noche y nos empezaron a matar a todos. Yo me escabullí. Y eso es lo que viven algunos hermanos en la fe. A eso se enfrentan. Esos son los verdaderos problemas de muchos hermanos en la fe. Pero ¿cuáles son los problemas que la iglesia de este lado vive? Es que no me siento bien. Es que me siento disociado.
¿cierto? Nos hemos comido la agenda progresista y de las sutilezas. Es que hoy día, no sé, no me siento con la autoestima para salir a ir a servir al Señor. O derechamente hoy día tengo mucho frío. Me cuesta un montón levantarme. Hermanos, las luchas de Occidente son un verdadero chiste, una vergüenza. Y difícilmente el apóstol Pablo, si nos viera el día de hoy, diría, mira, si yo le voy a encargar aquí a Juanito de la Iglesia Bautista Reformada, yo le voy a encargar este problema porque veo el carácter en este hombre, veo el carácter en este creyente, veo la entrega sin igual, veo que lucha, que no le importa nada porque avanza, porque persiste, porque sufre, pero yo lo veo que es fiel, porque ese hombre siempre está. Eso nos falta un montón. Y tenemos que ver el ejemplo de hombres jóvenes como Timoteo para ser de alguna manera confrontados, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo llama a Timoteo y le dice y le hace un encargo. A Timoteo le hace un encargo. Le dice, mira, tienes un mandamiento o un encargo. Milita la buena milicia. Este es un término militar, obviamente, ¿cierto? Apunta a que el soldado sea un buen soldado. Que es un llamado para que el que es llamado al servicio militar sea excelente en su servicio militar. Que cuando seas llamado a la guerra seas un guerrero de verdad, con los pantalones bien puestos. El apóstol Pablo llama a Timoteo para que milite claramente de manera correcta la milicia. Y esto no es más que una analogía de la fe. Esto apunta al ejercicio mismo de la fe. Es un llamado a los creyentes para que sean servidores fieles. Es un llamado a Timoteo para que sea un trabajador en la fe esforzado. Para que sea un santo del Señor dedicado. De que tenga un carácter inamovible. Le dice a él, esfuérzate. Ahí sí viene Josué 1:9. Ahí lo compro yo. Esfuérzate y sé valiente. Ahí me gusta. No para que tenga grandes empresas, ni grandes recursos, ni para que cumpla sus sueños, no, para la fe. Esfuércense y sean valientes. Ese es un llamado a los hombres, particularmente. Sin lugar a dudas, para las mujeres también es, pero para los hombres, hermanos. Aquí los militares son los hombres. ¿Cómo canta un hombre un himno? Habla de cuánto ama a su patria. El hombre que ama a su patria y tiene la bandera en el pecho cuando canta, lo grita, porque lo siente, porque se apasiona por él. ¿Sí o no? Muchos ven la paramilitar y de repente ve un grupo de militares y cómo cantan el himno nacional. ¿Se imaginan a alguien que va a la guerra y canta Puro Chile? ¿No mandaría a la guerra ese hombre? No, porque no hay carácter, no hay hombría, no hay valentía, no hay pachorra, eso es lo que hay. Bueno, se lo digo, hermanos, porque aquí muchos cantan himnos al Señor como si no fueran creyentes. Te alabo, Señor. No, están cantando al Rey de Reyes. Cuando cantan un himno, están haciendo un canto solemne. Cuando ustedes están cantando un himno, están haciendo una adoración con su boca. Comprometan su corazón. Saquen la voz. Si no cantan como con el corazón y con la pasión, ¿qué se van a comportar como creyentes? Hermanos, el apóstol Pablo hace un llamado, pórtese varonilmente a los hombres. Bueno, militar la buena milicia va de la mano. ¿Quieren ser buenos militares? Bueno, hay que sacar pecho, por más. ¿Sí o no? Hay que comportarse como hombre. ¿Hace frío en la mañana? No importa, me levanto. Es que la micro pasa una vez al día. Bueno, me la tomo a las 8 de la mañana, pero voy, porque soy hombre. En los campos, yo recuerdo, yo iba al campo. La micro pasaba al pueblo a las 8 de la mañana y después no pasaba hasta las 8 de la noche. Si alguien quería llegar a las 4 de la tarde al pueblo, adivine qué tenía que hacer. Levantarse a las 8 de la mañana. Bueno, eso es comportarse como hombre, hermano.
Si yo sé que a las 4 tengo que estar allá, yo a las 8 me levanto. Bueno, me tengo que bancar el tiempo, pero me porto como hombre. ¿Qué pasa con la iglesia del día de hoy? Ay, se me cayó el Uber. Me falló el Uber, entonces no puedo hacerlo. Hermanos, carácter. El apóstol Pablo llama a Timoteo y le dice, mira, yo te voy a mandar a un lugar de guerra y yo quiero que seas el mejor militar. Y lo que está sucediendo justamente ahí es que Timoteo se ha encargado del lugar de guerra, una guerra espiritual, pero guerra. Lo que estaba sucediendo en Éfeso no era un chiste, hermanos. Era hombre levantándose en contra de la doctrina de Cristo. Y matan a un joven, que ya sabemos que es jovencito, que tenía que tener tal carácter para ir y enfrentar a estos tipos. Y mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque iba a ser acusado, iba a ser traicionado, iba a ser denostado, por su juventud iba a ser despreciado, pero ese hombre le iba a demostrar, Timoteo le iba a demostrar con carácter quién es él. Y se iba a mantener inamovible. ¿Qué pasa aquí en la iglesia? En la iglesia alguien no me mira y ya me sentí, ¿cierto? Y ya entré en una depresión. Y me desaparezco 2 semanas de la iglesia porque la verdad que tengo que lidiar con mi depresión. Eso es lo que sucede en la iglesia occidental. Y déjeme decirle, eso no es de hombres valientes. Eso no es de hombres con carácter. Eso es del hombre moderno, del hombre sensible, del hombre afeminado, de ese tipo de personajes. Y no es el carácter de un hombre de Cristo. Los hombres de Cristo tienen que ser hombres firmes. Pararse y pisar firme. Y no significa que sea violento, hermano. No confunda las cosas. No tiene que ser enojón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de firmeza, no de dureza. De firmeza. De que vienen tempestades y usted se mantiene firme. De que viene terremoto y usted se mantiene firme. De que viene traición y usted se mantiene firme. De que viene la burla y usted se mantiene firme. De que viene la oposición y usted se mantiene firme. De que viene pobreza y usted se mantiene firme. Eso se trata. De que su esposa no lo quiere acompañar porque ella sí no se quiere levantar, pero usted se levanta porque usted se mantiene firme. De que su esposa no tiene ninguna virtud, pero usted se mantiene firme. De que sus hijos son unos rebeldes, pero usted ¿qué hace? Se mantiene firme. Eso habla de un verdadero hijo de Dios. Y si no le gusta lo que Dios le dio, porque ese es el trabajo que Dios nos dio, entonces empieza a meditar si quiere seguir el camino de la milicia de Cristo. Porque como el Señor Jesucristo dijo, nadie construye un edificio, hermano, si no calcula el costo. Y yo aquí le estoy dando los costos de lo que significa seguir a Cristo y militar la buena milicia. La guerra no se gana con soldados cobardes, ¿cierto? Ellos se van en contra de las balas, exponen sus vidas. Hay alguien caído y lo mismo, se tira a salvar a su compañero. Son soldados valientes, no niños. Hay una gran diferencia, hermanos. En el género, todos son más, hay muchos son hombres, no vamos a negar esto, nosotros no creemos en la ideología de género. Pero en cuanto al carácter, hay muchos niños en la iglesia. Niños. En los cuales no hay carácter, no hay formación, no hay sufrimiento. Hay flojera, sentimientos, pasiones. No, hermanos. La iglesia de Cristo debe estar compuesta de hombres verdaderos. Que se echen todas las cosas en el hombro y que, bueno, descansen en Cristo, pero que avancen. Timoteo es un ejemplo de esto. Ahora, el apóstol Pablo hace referencia a ciertas profecías que se hicieron ahí, ¿no? Dice que lo que él tiene que hacer de militar la buena milicia es conforme a las profecías que se hicieron. Muy probablemente el apóstol Pablo está haciendo referencia, ¿no?, a un hecho particular que ocurrió hace un tiempo anterior, donde efectivamente Timoteo recibió profecías. De hecho, en el mismo capítulo 4, él dice lo siguiente a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Efectivamente, podemos nosotros pensar, porque podemos inferirlo de una manera lícita del texto, que cuando Timoteo llega a la fe, hombres, el presbiterio, particularmente un grupo de ancianos, viene y oraron por Timoteo. Y
profetizaron sobre él. La profecía de haber sido: tú vas a ser un trabajador en la obra. No creo que le hayan dicho: Dios tiene un gran plan para ti y vas a ganar las naciones. No, le han dicho: tú vas a ser un siervo y vas a servir, ¿no?, al Señor, y vas a ser un trabajador en la obra de Cristo y vas a ser un buen militar, ¿por qué no? Siguiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. En ese mismo tiempo, quizás tenemos otra referencia en 1 Timoteo capítulo 6, cuando el mismo apóstol Pablo le dice: pelea la buena batalla de la fe, siguiendo la misma línea, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Imaginamos que en el tiempo en el cual fue dada la profecía, también Timoteo, ¿no?, él hizo una proclamación pública de su fe. De hecho, el bautismo es un acto de valentía, ¿no? Una profesión pública de la fe. Aquí pensamos que cuando fueron estas profecías hechas a Timoteo, también Timoteo dijo: yo voy a ir, yo profeso esta fe, yo digo y yo cumplo. La iglesia moderna, y aquí estamos metidos todos, estamos acostumbrados a prometerle cosas a Dios que después no cumplimos. De hecho, la iglesia se emociona mucho cuando dice hombres de valor, y aquí estoy. ¿Cuántos no cantaron esa canción? En contextos que vienen de contextos un poquito más carismáticos, ¿no? Hombres de valor, necesita Dios, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy seguro que todos levantaron sus manos y lloraron. Heme aquí, envíame a mí, yo voy, iré por los perdidos, pero el otro día hacía mucho frío y no me pude levantar. Entonces, la verdad que ese día no llegué a la iglesia. Esa es lo absurdo de la iglesia del día de hoy. Verdaderos hombres no solamente profesan, sino hacen. Yo profeso, ¿no? Voy a guiar a mi familia en la fe. Pero eso es una profesión que se hace, pero para con Dios, que se debe cumplir. No es solamente decirlo: Señor, aquí te entrego mi vida, pero te entrego mi vida hasta que me dé flojera, o hasta que de alguna manera emocionalmente me sienta en condiciones de servir. No, cuando uno dice: yo entrego mi vida, entregue su vida, por hermano. Entrega sus pasiones, sus necesidades. O sea, ¿está dispuesto a realmente hacer una profesión delante de Dios? ¿O es emoción? El apóstol Pablo le recuerda entonces a Timoteo que hay una profecía sobre él, y en base a ella, y que en ese tiempo podemos nosotros inferir que él dijo: sí, amén. Él dice: bueno, entonces pelea, batalla, Timoteo, lucha. Ahora, quiero hacer una aclaración. No porque veamos una profecía hecha a Timoteo significa que el don de profecía al día de hoy está vigente. No tiene nada que ver. Si alguien quiere utilizar esto para decir: no, que el don de la profecía hoy día no tiene ningún sentido. En la Biblia hay muchas profecías de este tipo. Y particularmente podríamos hablar del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo también se le profetizó que iba a escribir. Y no, por eso entonces el don de las profecías está vigente. No tiene ningún sentido ese argumento. Vemos cómo se le habla a Ananías, Hechos 9, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le habla a Ananías para profetizar del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Anda a buscarlo y ora por él. Pero Señor, si sabemos que él, anda, porque yo lo he elegido. Y él va a saber lo que es padecer por mi nombre. Y una profecía. Y en Hechos 22 el apóstol Pablo está justamente contando su testimonio. Y él dijo entonces, hablando: el Dios de nuestros padres está escogido, hablando justamente de Ananías. El Dios de nuestros padres está escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. También Ananías entonces profetizando en el apóstol Pablo. Y esto era algo normal. No tiene ningún sentido que alguien diga: mira, aquí una profecía en otra carta, no sé, para decir el don de profecías está activo. Nada que ver, hermanos. Esto era común en la iglesia primitiva y son casos que nosotros no podemos extrapolar ni aplicar al día de hoy. ¿Amén? Quiero solamente hacer esta aclaración. Ahora, volviendo al centro y lo que realmente está sucediendo aquí, es que el apóstol Pablo entonces le está diciendo a Timoteo: milita la buena milicia,
pero no lo deja solamente así, sino que ahora él le va a dar la forma, versículo 19. Versículo 19 dice lo siguiente: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En este versículo el apóstol Pablo entonces pone por un lado la forma y por otro lado pone las consecuencias de no seguir la forma. Repito, por un lado pone la forma, establece la forma y por otro lado explica las consecuencias de no seguir esta forma. Ahora, la forma, hablemos de la forma. ¿Cuál es la forma entonces de militar la buena milicia? ¿Cómo nosotros podríamos entonces saber, tener la certeza de que podemos mantener o ser buenos militares? Entonces el apóstol Pablo llama a Timoteo a aferrarse a la fe, ¿no? En primer lugar, a tomar la fe. Pero aquí hay un detalle en el contexto. Cuando el apóstol Pablo lo llama, ¿no?, a esta misión, lo llama para que defienda la verdad, hermanos. El problema que estaba sucediendo en Éfeso era un problema con la verdad. Por tanto, la fe aquí en este texto, al poder interpretar, no se refiere a la capacidad de saber que Dios hará o no hará, no se refiere a ese tipo de fe. Se refiere a la fe que se lleva correctamente, particularmente que tiene relación con la verdad. Él dice, al esforzarte en la fe o a mantenerte en la fe, es un llamado a mantenerse en la verdad. Vivir correctamente la fe, entonces podemos nosotros llegar a la conclusión de que no puede ser o no puede estar desprendido de la verdad. Poder mantenernos en la fe, hermanos, debe ser necesariamente en la verdad. La verdad y la fe están profundamente entonces relacionadas, y particularmente en este texto más que nunca. Conceptos de fe y verdad entonces aquí van de la mano. Cuando el apóstol Pablo le dice, quiero que te mantengas en la fe, manteniéndote en la fe, significa manteniéndote en la fe correcta, manteniéndote en la verdadera fe. Hermanos, por eso uno generalmente ataca mucho a mercaderes de la fe, falsos maestros, confundidores. Porque sabemos que el engaño, la desviación de la doctrina, conduce a la perdición. Porque si hay una falsa doctrina, no hay una correcta fe. Si no hay una correcta fe, no puede haber una buena milicia. Y va a ser básicamente lo que sucede con Himeneo y Alejandro. Al no tener una correcta fe, lo que hay es perdición. No hay salvación. Por eso el apóstol Pablo lo primero que establece aquí es decir, miren, Timoteo, si tú quieres pelear la buena noticia, la buena milicia, mantente firme en la verdadera y correcta fe. La fe que se sostiene por la verdad del Evangelio. La fe que podría traducirse en una visión cristocéntrica de las Escrituras. Una fe que se mantiene, por ejemplo, en entender que la salvación, ¿no?, es solamente mediante la obra del Señor y que la salvación es solamente por la fe y no por las obras. Mantente en la fe, ¿no?, que estamos hablando del Evangelio, la cual no tiene que ver con las enseñanzas y las locuras que inventan muchos, lo cual vendría a ser una desviación de la fe. Mantente, Timoteo, en la fe y huye del error. Ahora, justamente con la fe, él dice, ¿no? Mantente en la fe y en una buena conciencia. Y es que estos conceptos, hermanos, van de la mano. Cuando nosotros sabemos entonces cuál es la verdadera fe, cuál es la verdad correcta, podríamos decir, la verdad, la única verdad, el ir en contra de esa verdad debería afectar nuestras conciencias. Pero el apóstol Pablo entonces le dice, mantente en la correcta fe y con una buena conciencia. Entonces, sé fiel, hermano, sé fiel, Timoteo, a esa verdad. ¿Qué pasa cuando el creyente va en contra de la verdad? No puede vivir en una sana conciencia, ¿cierto? Imaginemos al adúltero. Yo sé, ¿no?, que la verdad de la palabra me dice, sé hombre de una mujer y sé fiel. Esa es la verdad. Pero si yo soy un adúltero, ¿podré vivir en limpia conciencia? Imposible, porque me estoy rebelando contra la verdad. Ahora,
Este es el llamado del apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate, Timoteo, porque para que tú puedas militar la buena milicia, tú tienes que mantenerte en la verdad y seguir esa verdad. Si no hay una verdad, por tanto, en primer lugar, si no hay una verdad correcta en la cual tú sigas, entonces la conciencia da lo mismo, hermanos. No importa. Lo primero es la fe correcta. Ahí vemos nosotros que la persona que está desviada, que sigue sectas, que sigue ministerios de prosperidad y que sigue un montón de cosas, no hay discernimiento, no hay entendimiento, y la verdad es que la conciencia va a ser removida en virtud de sus propias imaginaciones, pero no en pos de la verdad de la Escritura. Mantenerte en la verdad de la Escritura implica entonces que cuando uno se desapega de la Escritura, la conciencia entonces carcome, acusa. Y así entonces nosotros podemos caminar y tratar de mantener la buena milicia. ¿Cómo? Manteniéndonos en limpia conciencia respecto de la Escritura. Y así nosotros podemos militar la buena milicia. Así podemos ser verdaderos soldados. ¿Por qué? Porque el soldado de Cristo, este que va a ir a la guerra espiritual, debe ser alguien que se alinee perfectamente a la estrategia de guerra de su comandante en jefe, el cual es Dios. Y aquí está el manual, la Escritura. Si es que el soldado anda a su propia imaginación, no va a ser un soldado útil para el Señor. Y por tanto no puede ser un buen militar. Hermanos, aquí tenemos todo el manual en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, tú quieres mantenerte firme en la fe, quieres mantener una firme profesión de la fe, mantente en la verdad y en una limpia conciencia. Sométete a la Escritura. Busca la verdad. Mantente en esa verdad. Obedece esa verdad. Dijimos que la segunda parte de este versículo va a hablar de las consecuencias. ¿Qué pasa entonces cuando alguien, al primero no estar en la fe correcta, no puede someter su conciencia a la verdad y por tanto no puede ser un buen militar? ¿Cuáles son las consecuencias? El naufragio. Ahí el apóstol Pablo hace referencia, ¿no?, a un tipo de personas las cuales al desviarse de lo que tendría que cuidar, naufragaron. El naufragio expresa, ¿no?, una total perdición. El naufragio es un barco a la deriva, ¿no?, en alta mar, perdido, sin instrumentos, no sé, sin combustible y quedándose sin alimentos. El naufragio es una condena a muerte, hermanos. El que naufraga, que está en alta mar, está esperando que sus víveres se acaben para finalmente morir de hambre, de inanición en alta mar. Eso es lo que hace un naufragio. Ahora, el apóstol Pablo utiliza esta manera, esta jerga marina, para decir los que se desvían de la fe, los que se desvían de la verdad, estos hombres están naufragando y por tanto están perdidos y por tanto están muertos. Como dice Hendrickson, un buen marino no quita su mano del timón del barco. Un buen marino no quita su mano del timón del barco. La buena conciencia, la que obedece los dictados de la palabra en la forma que el Espíritu la aplica al corazón, es el timón que guía la nave del creyente hacia el puerto seguro del descanso eterno. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para poder mantenernos en el rumbo. El Espíritu Santo nos contrista, nos confronta cuando nosotros nos apartamos de la verdad. Pero hay muchos, en primer lugar, que no están en la verdad, porque no aman la verdad. Esa es una realidad. Y no estando en la verdad, hermanos, difícilmente pueden alcanzar salvación. Estos que se apartaron de la verdad, y ojo aquí, pertenecían muy probablemente a la iglesia de Éfeso. Quizás, podríamos decir nosotros, iban a la iglesia, aparecían generalmente todos los domingos,
venían y le decían a los hermanos, hola hermano, ¿cómo estás? Eran conocidos por los demás, se vestían como evangélicos, oraban, tenían experiencias muchas sobrenaturales. Incluso podríamos decir que muchos daban testimonio de que Dios los había rescatado de una muerte segura. Cantaban con alegría en el corazón, o por lo menos externamente cantaban y eran visibles, tocaban muchos instrumentos. Ellos incluso hablaron lenguas, otros profetizaron, venían a las iglesias y lloraban a mares, y todos pensaban que eran espirituales, pero tenían un gran problema. No estaban en la verdad. Lo que significa es que ellos no eran parte de la iglesia de Cristo. Se veían como parte de la iglesia, compartían con los demás, incluso eran amigos, se juntaban a tomar once, se acompañaban, pero no eran parte de la iglesia. No podían militar la buena milicia. A los ojos de los demás, quizás eran buenos, pero no a los ojos de Dios. Hermanos, apuntando a las conciencias, ¿cuáles son los frutos que deben existir en los creyentes? En los verdaderos creyentes, ¿cuáles son los frutos que deben existir? O por lo menos partamos, ¿cómo yo evalúo los frutos que debo ver en los creyentes? Porque lamentablemente los que no están en la verdad tratan de ver frutos que la Escritura no pide para los creyentes. La salvación de las personas no se mide por sus experiencias extraordinarias. Si tú puedes orar 6 horas sin pararte de tus rodillas, puedes orar 6 horas, pero si tú no perdonas, los frutos que tú tienes no son los de un verdadero creyente. Tú puedes emocionarte hasta las lágrimas viniendo a la iglesia. Viene el tiempo de los himnos y tú te emocionas y lloras y eres la persona que más llora de la iglesia. Pero si no creces en paciencia, esos no son frutos de un verdadero creyente. Puedes ir y predicarle a todo lo que ves. Puedes ser la persona más enérgica a predicarle a la gente. Pero si no te congregas, si no eres parte de la iglesia, entonces déjame decirte que esos no son los frutos de un creyente. Puedes hablar todo el día de Dios, pero si no amas, no son los frutos de un verdadero creyente. Pudieras conocer todos los misterios del mundo. Pudieras hablar incluso lenguas angélicas. Pudieras entregar tu cuerpo para ser quemado en sacrificio. Pero si no hay amor, la Escritura dice que no eres nada. Si no hay un morir de tu carne, si no hay un sometimiento de tu carne, no podemos hablar de que hay frutos de un verdadero creyente. Es más, si por medio de esta predicación tú te enojas, muy probablemente estemos hablando de alguien que no es creyente. Y esto es triste, hermanos. Hay un texto muy triste en la primera epístola de Juan, en su capítulo número 2. Dice ese capítulo número 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y simulan un tiempo la fe, simpatizan, de hecho hacen amistades, pero hay algo que lentamente empieza a carcomerlos y a destruirlos y a sacarlos y a hacerlos enojar. Y no es nada más que la palabra. La palabra, tarde o temprano, la predicación fiel de la Escritura, tarde o temprano termina sacando a aquellos que no son de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no solamente no puede discernir, sino que no se puede someter a la Escritura. Desde externamente puede parecer que la ama, pero en el corazón la odia.
¿Por qué? Porque no se puede someter a ella y se revela contra ella. Ahora, existe un corazón que rebelde en nosotros, sin lugar a dudas. Pero al enfrentarse a estas palabras que muchas veces son duras, la posición no es rebelarse contra la palabra, sino que humillarse. Por tanto, si alguien se enoja con la predicación, ese es muy probablemente no sea alguien creyente. Pero si alguien por medio de la predicación se entristece y reflexiona y le pide a Dios en su corazón que no quiere ser ni Himeneo ni Alejandro, entonces muy probablemente ese sí sea creyente. Porque cuando somos expuestos a la palabra, lo que hay en el verdadero creyente es justamente una pena santa. ¿Por qué? Por no dar la altura. Porque reconocemos que somos insuficientes. Y yo necesito la ayuda de Dios. Ahí nuestra conciencia está siendo removida correctamente, ¿no? Porque hay una conciencia que nos dice, despierta, hay algo que hacer. Yo tengo que mejorar, tengo que crecer en santidad, tengo que esforzarme más. Está la palabra, yo quiero ser fiel a mi Dios, quiero militar la buena milicia. Pero para el converso, estos son unos mazazos que lo que hacen es hacerme enojar con el predicador, hacerme enojar con el Señor que no me deja ser, o sea, con la Biblia que no me deja ser libre, enojarme con Dios que lo que termina tarde o temprano sacándome de la iglesia. Y yo espero, hermanos, de que todos los que yo vea acá, ninguno termine en esa condición. Yo espero que todos y cada uno de nosotros podamos acercarnos a las Escrituras con un corazón sincero y humilde, para ser transformados por medio de la palabra. No para enojarme con la predicación, sino que para ser transformados por medio de la predicación de la palabra. Ahora, veamos qué sucede. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo entonces alude a estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, que muy probablemente hay coincidencia y quizás hay consenso en que estos eran los cabecillas, podríamos decir, de aquellos que se creían doctores de la ley, los cuales se mencionan en los primeros capítulos, en los primeros versículos. Aquellos que estaban confundiendo a aquellos hermanos en Éfeso, muy probablemente eran ellos. Estos hombres que pertenecían a la iglesia no eran parte de la iglesia y lo que hacían era justamente transformar, tergiversar y cambiar la mente de las personas para poner la atención en otras cosas, sino en el Evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice que los entregó a Satanás para no blasfemar. Por un lado, claramente nos da a entender de que ellos, al enseñar lo que estaban enseñando, era una blasfemia ante el Señor. Y el apóstol Pablo le dice, yo los entregué a Satanás. Esta es una forma de expresión para decir, bueno, quizás materialmente podríamos decir que eclesiásticamente los expulsamos. Lo que daría como resultado el decir públicamente los reconocemos como publicanos y gentiles, no creyentes, damos testimonio de que eso no son creyentes, y por tanto, si no es creyente, no hay protección de Dios, sino que están expuestos a Satanás, para que Satanás haga con ellos quizás lo que tenga que hacer. Los deja, los saca. Lo que está dando a entender el apóstol Pablo es que los aparta del rebaño, para que en ese lugar, quizás de la manera, si queremos entenderlo de una manera noble, quizás de la manera bonita, ¿no? Que ellos por medio de este sufrimiento y padecimiento aprendan a no blasfemar y pudieran alinearse y arrepentirse, quizás. Es muy probable que pudiera entenderse esto, ¿no? Que el anhelo del apóstol Pablo era que estos hombres entendieran y realmente se convirtieran. Otros pudieran entender que el apóstol Pablo los saca de una manera despiadada para que ellos realmente sean consumidos, básicamente. El punto, hermanos, sin entrar a tomar una posición respecto a este último punto, es que Himeneo y Alejandro son un ejemplo de muchas personas que pertenecen a la iglesia o que vienen en las iglesias. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro que en el corazón de los verdaderos creyentes existe un pavor para no ser ni Alejandro ni Himeneo. Yo no quiero ser ni Alejandro ni Himeneo. Me daría terror ser Alejandro ni Himeneo. Por el contrario,
¿Qué es lo que hay en el corazón del creyente? Una súplica santa a Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, yo conmigo mismo no puedo. Muéstrame la verdad, pero no solamente eso, ayúdame a caminar en la verdad, a militar la buena milicia. Quiero ser un servidor fiel. Quiero ser ejemplo de la fe. Quiero yo realmente ser ejemplo para mis hermanos de cómo se vive la fe. Quiero ser usado por usted, Señor, para la expansión de su reino. Quiero vivir una vida entregada al Evangelio. Quiero realmente pararme el momento de morir, pararme delante de usted y que usted, Señor, me diga: pasa, siervo fiel. Entra a tu reposo. Ese es el anhelo. Eso debería estar en nosotros, en los creyentes. Yo espero que el Señor, hermanos, nos ayude a poder crecer en santidad, a forjar carácter, a portarnos como hombres y mujeres también, mujeres dignas del Evangelio, que podamos luchar contra este mundo, contra este necio corazón, y que el Señor a todos nos dé esa bienvenida, ¿no? Qué precioso sería. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, de su ayuda. Queremos negarnos día a día, tomar nuestra cruz. Queremos serles servidores fieles, militar esta milicia, esta buena milicia. Queremos, Señor, ser útiles. Queremos ser usados por usted. Queremos, Señor, mantenernos en la verdad y seguirla con limpia conciencia. Ayúdanos, Señor, en este caminar cristiano, a poner los ojos en Cristo Jesús, a poner los ojos en la heredad eterna. Le damos gracias, Señor, por su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.